La ley número 311-14, en el capítulo 3, artículo 14, establece que los servidores públicos obligados a presentar su declaración jurada de patrimonio, de no hacerlo en el tiempo previsto u omitir declarar algún bien, incurren en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso. Esto previsto también en la ley 4108 de función pública. Las declaraciones juradas son documentos cuya veracidad es asegurada mediante un juramento ante una autoridad judicial o administrativa. Esto hace que su contenido sea tomado como cierto hasta que se demuestre lo contrario, promoviendo la transparencia y entorpeciendo supuestamente la corrupción. Tras la llegada del PRM al poder, todos pudimos ver que muchos de sus funcionarios amasaban grandes fortunas. Entre los patrimonios que llamaban la atención estaba la del congresista Miguel Gutiérrez, quien en la actualidad es acusado en Miami por supuestamente formar parte de una red de narcotráfico transnacional que operaba en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos. El que comete en este gobierno un acto de corrupción o es un patológico corrupto o es un suicida, porque aquí se sabe que el que comete un acto de corrupción, no importa el nivel, no importa quién sea, va a ser sustituido y si lo requieren las circunstancias, sometido también. Bueno, sin duda alguna que hay un deterioro de la imagen, de que aquí tengamos una narcopolítica es algo preocupante. Y el hecho de que en Estados Unidos se haya procedido a su privación de libertad es un primer paso. Yo creo que cualquier caso de esa naturaleza que ocurra tiene que ser investigado exhaustivamente y si hay elementos probatorios, ser sancionados de manera ejemplar. El legislador Gutiérrez Díaz, en su declaración jurada de patrimonio, declaró poseer una fortuna en bienes, muebles e inmuebles de 235.566.000 pesos. En ese mismo escándalo está siendo vinculada la diputada por el PRM Rosa Pilarte, esposa de Miguel Arturo López Florencio, señalado por las autoridades por ser el presunto cabecilla de una red de lavado de activos producto de actividades del narcotráfico. La legisladora Pilarte es señalada junto a su esposo e hijos de pertenecer a una red que movió entre 2007 y 2019 más de 2.000 millones de pesos. La acusación establece que las empresas son de carpeta para fachada, cuya operatividad estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos de las actividades del narcotráfico. En cambio, conforme a su declaración jurada, esta tiene un patrimonio de 16.209.000 pesos. ¿Cómo se puede acusar a un gobierno como el que nosotros dirigimos de que estaba privilegiando a nadie? Yo puedo dar una vuelta en redondo en la República Dominicana y pedirle a cualquier ciudadano que me señale si durante el ejercicio nuestro en la presidencia de la República se recibió un centavo de parte de la presidencia de la República. Otro legislador que también fue llevado a la justicia después de permanecer por décadas en el Congreso fue el ex senador Tommy Galán. A pesar de tantos años en el sector público, en la página web de la Cámara de Cuentas solo figuran 2 declaraciones de este. Una celeridad, y Odebrecht pagaba por celeridad. Oye, ¿no era más fácil que se aprobara el mismo día? Era lo lógico. Es más, era hasta más inteligente porque yo me liberaba que llegara a mi comisión. Quizá por ser presidente de la Comisión de Hacienda, es que estoy aquí, me hubiese liberado que ni siquiera me inviten aquí. En el año 2016, el ex senador declaró tener un patrimonio de 31.100.000 pesos y una cuenta de ahorros de $96.462, es decir, que en bienes e inmuebles tenía una fortuna de 35.440.000 pesos. Aquí se ven algunos bienes lujosos como una Jeepeta Land Cruiser y 2 Chevrolet, además de una camioneta Dodge. El Ministerio Público en el día de hoy ha cumplido con la promesa y prueba que inequívocamente conducirán a la condena de los imputados. Tras su salida del Senado, es decir, en 4 años después, Tommy Galán declaró tener una fortuna de 41.284.000 pesos, un incremento de 85.85%. Cabe destacar que el ex senador se encuentra enfrentando una acusación del Ministerio Público en su contra por una supuesta vinculación al caso de los sobornos de Odebrecht, quien conforme al expediente repartió al menos $92 millones entre intermediarios, funcionarios y legisladores con el propósito de agenciarse la adjudicación de contratos de obras públicas en el país. Ser destinados al proyecto de construcción de la central termoeléctrica en Punta Catalina, Baní, provincia de Peravia. Esto
lo traigo como un ejemplo para que se entienda que el gobierno y en todo caso el Congreso no es que determina el destino de una obra, que no es que si no se aprueba nosotros tenemos en las manos que se haga o no se haga. No, porque ya eso llega totalmente consumado. Y sobre esa base nosotros no tenemos competencia. Lo que pasa es que con tecnicismo y muchas veces el mismo Ministerio Público abusa y trata de confundir en sus alegatos lo que es de desconocimiento público y la ignorancia se juntan para colocar al Congreso como una área determinante. La Ley 311-14 del Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de Funcionarios y Servidores Públicos establece en su artículo 21 la obligación a las instituciones públicas y privadas a suministrar a la Cámara de Cuentas y a la Procuraduría toda la información requerida para los fines de aplicación de la ley en un plazo máximo de 10 días. En caso contrario, se impondrían las sanciones que corresponde y podrían ser perseguidos por obstrucción de justicia y sancionados con las penas de 1 mes a 1 año de prisión y multa de 2 a 3 salarios mínimos. En el caso de las pruebas de origen del patrimonio, el artículo 16 establece que el servidor público es quien está en la obligación de probar el origen lícito del patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo, en el momento que le sea requerido por la autoridad competente. Un punto importante es que en el párrafo se aclara que en caso de que el origen del patrimonio no pueda ser probado, la autoridad debe accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados porque no estarían legitimados. Continuamos con las declaraciones juradas de funcionarios públicos y el incremento de esas fortunas. A pesar de ser un funcionario que estaba acomodándose en el puesto, los escándalos tocaron su puerta. Se trata del exdirector de Salud Pública, Plutarco Arias. A su llegada al gobierno declaró tener un patrimonio de 84 millones de pesos. Tras su salida del cargo, 5 meses después, declaró una fortuna de 87.907.000 pesos con un incremento de 3 millones de pesos. Cabe destacar que el exministro de Salud Pública había sido un médico empresario de trascendencia en Santiago, socio de uno de los más grandes centros de salud de dicha provincia. Se no ofrecen mayores detalles en torno a la investigación puesta en marcha un día después de las denuncias de sobrevaluación de insumos. Carlos Pimentel dejó claramente establecido que de manera oportuna se estarán refiriendo al caso. Por ser un proceso de urgencia, una excepción, y además porque el interés de este proceso es adquirir insumos para el plan de vacunación. Vamos a profundizar en las razones de su cancelación, que deben obedecer a motivaciones de interés nacional, de interés general. Sin embargo, este lunes el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública defendió el proceso de licitación para la adquisición de las jeringas que serían utilizadas para el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. No se ha hecho en este país ninguna compra de jeringas de ese tipo, ya que esas jeringas fueron diseñadas exclusivamente para este tipo de vacunas. Supuestamente fue retirado de las filas del tren estatal por el escándalo sobre la licitación pública de las jeringuillas. Esto dentro de la jornada de vacunación en la que se estableció un presupuesto de 646.997.000 pesos. Realmente son posiciones con muchos intereses, con muchas situaciones de gente que quiere dominar el ministerio desde afuera, desde dentro. O sea, son situaciones, un grupo de dentro, otro desde fuera, los que estaban dentro, que no se quieren. Es un problema realmente de mucha envergadura. Cualquiera que lo ejerza necesita que se realmente mucha sapiencia. Cabeza fría. Cabeza fría. Y encima de eso tú tienes un problema que es mayor, que eso sí yo creo que lo cumplía en la cabalidad, que es la parte de los compañeros del partido, que también hay que cumplirle, y entonces eso también exige su parte. Uno que no pasa sin dejar su sello en ese listado es el exministro de Educación, Amarante Barret, quien en el año 2015 se vio en un escándalo tras ser interpelado ante la Cámara de Diputados por 9 miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores
que pedían conocer las implicaciones que tenía el Ministerio de Educación en torno a los escándalos de la desaparecida OISOE, entidad en la que funcionaba una supuesta estructura de extorsión y corrupción con los fondos destinados a las obras públicas, entre ellas las edificaciones escolares supuestamente sobrevaluadas construidas con los fondos del 4%. En la Cámara de Cuentas solo están colgadas 2 declaraciones juradas del exministro. En 2016, este estableció que tenía bienes e inmuebles por 24.110.000 pesos. Luego, en 2018, su fortuna incrementó apenas 1.300.818 pesos, para pasar entonces a tener un patrimonio de 25.416.614 pesos, con un incremento de apenas 1 millón en 21 meses. La declaración jurada de patrimonio de los servidores públicos es una herramienta que tiene el Estado en la lucha contra la corrupción porque permite separar los bienes del funcionario del patrimonio del Estado, mejorando de esta manera la transparencia.